Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la quinta conferencia del curso de termodinámica. El día de hoy damos inicio formalmente a a la unidad 2 del curso que corresponde al estudio de la segunda ley de la termodinámica. Para hablar de la segunda ley de la termodinámica, primero tenemos que hablar de algunos conceptos y hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a tener una charla muy tranquila, pocos cálculos. Realmente lo que queremos es presentar los conceptos fundamentales de esta segunda ley para que ustedes los puedan reconocer, comprender y luego pues fortalezcan esto con la lectura que deben hacer del material y así puedan presentar su quiz de la fase 4. La idea es que el quiz sea un estilo control de lectura y también de atención a esta conferencia, no es más. Está diseñado de tal forma que no sale sino como dos ejercicios teóricos. Ah, no, mentira, salen más, pero son cálculos sencillos, ¿listo? Muy, muy sencillos. Y después sí podemos hacer el trabajo colaborativo de la fase 5. Entonces, por ahora solo vamos a tratar algunos conceptos que no son tan fáciles de presentar porque son muy abstractos. Entonces, pues damos inicio. Para iniciar, reflexiones, sí, cierto. Las reflexiones en torno al trabajo colaborativo 3, pues cómo vamos en el curso, ¿sí? Este es un espacio que se abre para que ustedes puedan expresarse, también para que nosotros nos expresemos como tutores. Hemos encontrado pues los trabajos pues no están tan mal en general los que alcancé, aunque tengo muy pocos grupos a cargo, he revisado trabajos de al azar entre los tutores para ver el nivel del curso. Como siempre, a última hora, pues dejamos todo, entonces recurrimos a la copia, se está sancionando con cero y ese cero es un cero bien redondito, nada que hacer. Entonces evítelo porque se pierden 125 puntos. Em, Hemos visto que, digamos, hay algunas falencias en la parte algebraica que ustedes deben reforzar si decidieron estudiar ingeniería, la que sea ambiental y hasta tecnología, van a tener que enfrentarse con los números de aquí en adelante. Entonces, hay que reforzar esas competencias en el manejo de las ecuaciones, despejar y demás. Porque si ustedes dejan esos vacíos, cuando lleguen a unos periodos más avanzados, va a ser muy grave. Bien, entonces, pues pilas con eso, pilas con lo que hacen, estudien. ¿M? Esto se trata es de estudiar, el aprendizaje autónomo requiere estudio, ningún programa se logra o un título se logra sin estudiar, sin mover un dedo, sin quemarse una pestañita por ahí, sin esforzarse. A veces creemos que es que el tutor me tiene que dar todo masticadito porque es que si él no piensa por mí, yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Entonces hemos encontrado que si no se les da absolutamente todo bien molidito, ustedes a veces no son capaces de hacer los análisis y como no se dan esa oportunidad, pues no desarrollan las competencias de un ingeniero, que se gradúen o no, eso ya a veces hace parte del azar, pero realmente usted cuando se vaya a graduar es un ingeniero, ¿no? Entonces, pilas ahí. Quiero escucharlos si tienen algún comentario sobre el curso, cómo van y si creen que necesitan algo más por parte nuestra para la siguiente unidad o qué experiencia han vivido y qué podríamos mejorar. Hago este espacio justo aquí en la mitad del curso hoy porque, pues, ¿para qué les pregunta uno ya al final qué querían que mejoráramos si no va a haber oportunidad de mejora, sino para los siguientes? Ustedes, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Qué no les gustaría que siguiéramos haciendo? ¿Qué falencias han visto? ¿O todo va muy bien? Cuéntenme, los escucho. 3 minuticos, 4 que nos tomemos para este espacio, para mí es muy importante. Si alguien quiere hablar, soy Iván Darío. Cuéntanos. Profe, buenas noches compañeros. Hola. Eh, pues para mí ha sido, digámoslo que como muy enriquecedor la clase y la forma en que tú, pues como abordas todos los temas, ¿no? Pues lamentablemente, por ejemplo, yo no he podido estar así como muy
involucrado en el tema de los IPAs porque pues por cuestión de trabajo, incluso ahorita yo estoy en el trabajo, pero estoy tratando de poner ahí cuidado un momento al tema, ¿no? Ok. Y me ha parecido muy bueno el apoyo que nos está brindando, profe, porque por ejemplo también uno te escribe por el Skype o algo y pues nos aclaras muchas dudas. Yo hablo, digamos, en mi caso, ¿no? No sé los compañeros cómo lo vean, pero pues yo lo veo bien. Que sí de pronto, pues uno dice, bueno, no es cuestión de que sea tan masticado los temas, pero sí es bueno que, por ejemplo, con respecto a las actividades, se haga uno o dos ejercicios para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que se desarrolla, ¿no? Ajá, Nosotros como digamos, ejemplo. ah, sí, mire, es que esto es así, 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 o hay que cambiar este valor y hacerlo así. Entonces ya uno sabe cómo poder realizar las fórmulas o solucionar los problemas con respecto a la guía, ¿sí? Pero pues obviamente uno también tiene que ser autónomo a averiguar, pero sí es bueno tener ya bases claras para poder desarrollar las actividades. Listo, Iván, perfecto. Entonces yo lo leo como desde el punto de vista de hacer más ejemplos, que no sean iguales a los ejercicios, sino ejemplos de cómo abordar un problema, cómo desarrollarlo. Entonces vamos a trabajar en eso. Listo. ¿Alguien más quiere intervenir? Heidi Mayerly Alarcón. Muy buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues la verdad, yo presento es más como una inconformidad respecto como a lo del foro, porque pues, por ejemplo, en mi caso, pues yo me esforcé muchísimo realizando mis ejercicios individuales y yo los subí pues al foro de evaluación, al foro. Ujú. Y pues mis compañeros lo único que hicieron fue como que cogieron mi trabajo y lo reorganizaron todo y ya subo mis trabajos. Entonces, Yo es hice como esa eso. observación, sí. No sé si como hubiera alguna manera de que nosotros pudiéramos enviar el trabajo, pero como que cada quien por su parte individual sin subirlo al foro. De acuerdo, sí. Pues ahí la complicación sería que no recibirías la realimentación, ¿no? Pero en tu caso yo lo recuerdo, te hicieron una copia directa y yo lo mencioné y todavía estoy con una cadena de correos solucionando algunos inconvenientes de copia porque pues claro, uno acusa y no es que lo acusemos nosotros como injustamente. Nosotros cuando decimos esto es copia es porque tenemos la prueba. Entonces ahí se viene una serie de reclamaciones, pero finalmente es agotador y yo voy al punto de, bueno, no es que yo hago copia y me pillaron o que no me pillen, sino ir al fondo de por qué yo estoy copiando. ¿M? Entonces, sí, Heidi, yo recuerdo mucho tu caso. Vamos a pensar en una estrategia que funcione para que los individuales no se puedan copiar tan directamente. Es que hay digamos, un nivel de descaro en esa parte de algunos compañeros. Y tal vez es porque ellos se encuentran, bueno, primero hay un problema ético y segundo es porque de pronto no encuentran, no revisan o no ven las ayudas y deciden hacer eso a última hora, ¿no? Porque tú aportaste temprano, yo me acuerdo. Bueno, gracias, Heidi. Vamos a pensar también en eso. Bueno, hasta luego. Bueno, no se me vaya que apenas Ah, empieza la conferencia. Listo. ay, qué pena. Bueno, ahora Estefanía Vargas, cuéntanos. Profe, buenas noches otra vez. Voy a usar como una opinión acerca del tema de lo que le pasó a la compañera y es, pues no sé, en nuestro caso tuvimos una compañera, Sofía, que también muy pilosa, ella subió pues todos sus trabajos, su parte individual, pues con mucho tiempo de anticipación. Y está bien que la guía lo menciona que hay que pues ponerlo en el foro, pero en ese caso no se podría, digamos, como mensaje directo enviárselo al tutor de uno y decirle, bueno, profe, voy así, voy bien o voy mal, y ya como hasta el último momento sí subirlo, aunque está la regla de los 3 días antes, ¿no? Ujú. Sí, sería buena idea, pero nos quintuplica el trabajo a los tutores. Es muy triste tener uno que pensar en eso que ustedes me proponen de estrategias para evadir eso, cuando realmente uno no debería estar hablando de eso, sino debería tener buena fe, ¿no? Entonces, yo a veces trato de orientar todas estas estrategias al manejo ético, como a promover esos valores que tanto se han perdido, pero sí, a veces uno termina es
cuando es honesto, termina es complicándose mucho la vida para que los demás no hagan eso. Y eso se da en todos los entornos laborales y es muy triste. Vamos a pensar, no podríamos, digamos, manejarlo a través de correo interno, pero sí podemos pensar en que sean ejercicios diferenciales. Esa estrategia la vamos a hablar, a ver qué se nos ocurre con los tutores para manejar eso y solventar un poco. Gracias, Estefanía. Bueno, ¿alguien más o damos inicio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Seguimos? Sí, profe, digamos. Listo, eso, Estefanía. Bueno, eso en cuanto a la reflexión, realmente estamos apenas calificando, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros tenemos un plazo según la agenda y estamos trabajando fuertemente en eso porque a veces cuando uno iba a calificar un trabajo colaborativo encuentra que hay 5 individuales de la parte grupal, entonces pues se nos quintuplica el trabajo. Sin embargo, los tutores y yo estamos en esa tarea muy juiciositos para que nos tengan paciencia. Bueno. Después, acuérdense, después de que se les publica la nota, 3 días calendario para hacer reclamos. En diciembre 23 no nos vayan a decir, profe, es que usted la fase 3 me puso tal calificación. No, ya no hay lugar a ninguna reclamo. Entonces, para que estemos pendientes. Bueno, trataremos entonces de tener en cuenta sus observaciones y es en serio, o sea, no lo digo así como le dicen a uno en el call center de si vamos a anotar su inquietud, sino es en serio que esto lo vamos a hablar en redes de curso con nuestros tutores. Ahora, pues demos inicio formalmente entonces a la conferencia. Nosotros en la unidad 2 vimos trabajo y calor y la primera ley de la termodinámica que decía que el trabajo y el calor eran formas de transferir la energía y que un sistema que cambiaba su energía interna lo hacía a través de trabajo y calor, ya sea porque entra o sale de él. Eso era la primera ley. Pero si ustedes se acuerdan, eso lo relacionábamos por allá con la máquina de vapor en una época muy antigua. Y les conté la triste historia de Sadi Carnot y cómo murió tan joven y bueno. Después de que quedaron esos documentos, pues se siguió trabajando en el mundo en esa parte de la termodinámica y llega este señor Joule. ¿Se acuerdan los Julios con los que sufrieron en trabajo y calor, que era kilojulio, julio y demás? Ellos se llaman así en honor a este señor que es James Joule. Aunque yo le digo los Julios y los kilojulios y se puede, ¿sí? El señor tomó las bases de la primera ley de la termodinámica y siguió investigando y empezó a encontrar cosas muy interesantes porque él ya empezó a aplicarla en sistemas pues de producción. Y él, pues, tiene un entorno en donde las máquinas, los trabajos eran manuales, ¿sí? Y yo les contaba, en ese momento la mujer y el hombre trabajaban, pero en situaciones, pues, casi esclavizantes. Entonces era como una producción donde trabajaban horas y horas y horas, pero ya había unas primeras máquinas y entonces esas máquinas, si se podían hacer más eficientes, pues iban a reemplazar a los seres humanos. Y la idea no es que pues, se quedaban sin trabajo y que iban a hacer, sino que iban a mejorar la calidad de vida. O sea, todo lo que una máquina nos ayude a hacer va, y esto es un pensamiento muy oriental. Si las máquinas trabajan por nosotros, nosotros podemos tener más tiempo de calidad de vida, en teoría, ¿no? Para dedicarnos al ocio, porque es importante que tengamos un espacio de ocio. Sin embargo, miren, 2021 y de ustedes y de nosotros creo que tenemos 2 minutos de ocio al día. Pero en ese entonces lo que se buscaba era eso, encontrar máquinas que reemplazaran la mano de obra humana, sí, la mano de obra. Entonces, este señor empieza a investigar con mayor profundidad y encuentra que hay algo que él puede nombrar como máquinas térmicas. Entonces, él y otros colaboradores como Kelvin y Clausius, Kelvin el que le da el nombre a los grados Kelvin de la temperatura, y Clausius y Clapeyron, que también pues están estudiando simultáneamente y encuentran que se puede analizar un sistema y se inventan algo que es ideal, que llaman máquina térmica, para poder hacer ese análisis. Entonces, las máquinas térmicas son ideales, ¿no? Pero sí hay en la industria máquinas térmicas. En ese momento era un concepto que ellos tenían y decían,
una máquina térmica es un dispositivo cualquiera que va a recibir calor de una fuente que está a mayor temperatura, porque se acuerdan que había una ley que nos decía que el calor se transfiere de la fuente de mayor temperatura a la de menor temperatura. Entonces ellos dicen, si yo pongo un dispositivo que reciba calor de esa fuente de muy alta temperatura, no me importa cuál sea esa fuente, ese dispositivo, esa máquina térmica, va a ser capaz de convertir ese calor en trabajo y lo que necesitamos es trabajo de salida. Ustedes lo vieron en su ciclo que están trabajando. El trabajo de salida de esa turbina no, lo íbamos a poder usar, por ejemplo, para generar energía eléctrica. Entonces, siempre el interés del ingeniero es obtener trabajo porque con el trabajo mueve máquinas y hace muchas cosas. Entonces ellos dicen, puede haber un dispositivo que convierta ese calor en trabajo, pero encuentran que no es posible que ese dispositivo que llaman máquina térmica convierta todo ese calor en trabajo. Es decir, si ingresan 1500 kilojulios en forma de calor, la máquina térmica no puede convertirlos en 1500 kilojulios de trabajo. Tiene que perder un poco, ¿sí? Y lo pierde en forma de calor. Y ese calor que pierde la máquina térmica lo lleva a un sumidero. El sumidero es cualquier repositorio que esté a menor temperatura. Por ejemplo, un lago, el medio ambiente, otro sistema que está por ahí. Pero toda la teoría básica y digamos más clara de la máquina térmica es esa. No se puede convertir todo el calor que se recibe en trabajo, porque la naturaleza nos dice que hay un pequeño, o puede ser mucho también, porcentaje de ese calor que es imposible de convertir en trabajo, entonces que se transforma en un calor residual que debe ser arrojado al sumidero. Entonces es como una pérdida, ¿sí? Y la naturaleza dice que esa pérdida existe. Entonces, a partir de eso, empiezan a enunciar la segunda ley. Entonces, uno de ellos dice, vea, el trabajo puede convertirse en calor directamente. Ah, bueno, porque él también analizaba qué pasaba si uno quisiera convertir trabajo en calor. Y encontraron que eso sí era posible. El trabajo sí se puede convertir en calor directamente. Pero el calor solo puede convertirse en trabajo por medio de un dispositivo. Entonces, de forma natural, así sin ningún dispositivo, el camino entre convertir trabajo y calor es directo. Pero si usted quiere convertir calor en trabajo, necesita un dispositivo. Eso fue como uno de los primeros enunciados de la segunda ley. Y ya para los enunciados más formales, ellos siguen estudiando y entonces ya pues le ponemos símbolos a esto. El calor que viene ingresando a la máquina lo vamos a llamar QH. El calor que sobró residual, QL. Y el trabajo pues será trabajo. Entonces ellos empiezan a medir la eficiencia de esa máquina térmica como el trabajo de salida sobre el calor de entrada. Entonces hagamos un cálculo mental. Si todo el calor de entrada se convierte en trabajo, entonces estos dos valores serán iguales y la eficiencia será igual a 100%. Pero esto no ocurre, no se logra una eficiencia 100% porque acabamos de decir que se pierde una parte de ese calor. Bueno, esta es otra ecuación también para poder medir la eficiencia de una máquina térmica, pero ya en términos de los dos calores, del calor de entrada y el calor salida. Entonces, anote estas ecuaciones por ahí porque son las ecuaciones que le permiten medir la eficiencia de una máquina térmica. Y Carnot, que es otro científico de la época, encontró y dedujo a partir de esta primera ecuación, de esta segunda ecuación de acá, dijo, no, vea que también se puede medir con las temperaturas. Si yo sé la temperatura del sumidero, la voy a llamar TL, así como ese calor se llamaba QL, y si yo sé la temperatura de la fuente, y que la voy a llamar TH, yo también puedo medir la eficiencia térmica con esta ecuación. Entonces son tres versiones para medir la eficiencia de una máquina térmica. Pero resulta que también se pusieron a pensar, ¿qué pasaría si fuera al contrario? ¿Qué pasaría si yo quisiera retirar calor de un depósito que está a menor temperatura? Y quisiera arrojarlo a un depósito que está a mayor temperatura. Esto sería contranatural, porque pues habíamos dicho que el calor fluía era de mayor temperatura a menor temperatura. Pero encuentran que efectivamente
hay una máquina térmica especial que hace lo contrario, ¿m? Y que trae el calor de un depósito de baja temperatura y lo arroja a uno de alta temperatura. Esa máquina térmica es muy especial y se llama bomba de calor. ¿M? Pero ella no puede hacer eso porque es antinatural a menos que usted le invierta trabajo. Entonces, una bomba de calor funciona cuando usted invierte trabajo en ella, por ejemplo, trabajo eléctrico que yo les contaba conectando la bomba, y en ese caso sí podría hacerse algo que es antinatural, entre comillas, porque solito no ocurre y empieza a ser posible cuando usted invierte trabajo. Entonces, hay diferentes máquinas térmicas y eso está en la lectura que yo después les voy a sugerir. Yo aquí les estoy contando como la historia en general. Ustedes se acuerdan del capítulo de Los Simpson, cuando Lisa tiene que hacer algo para la Feria de Ciencias y dice que va a ser una máquina de movimiento perpetuo. Entonces lo que Lisa quería hacer era una máquina que convirtiera todo el calor en trabajo, o sea, que tuviera una eficiencia del 100%. Si lográramos construir una máquina que hiciera eso, y suponiendo que vamos a tener una fuente de alta temperatura como el sol, que está siempre disponible, entonces tendríamos una máquina que todo el tiempo estaría convirtiendo o generando trabajo. Sin este residuo, sería una máquina perfecta y sería una máquina de movimiento perpetuo. Y en ese capítulo Homero le dice que que en esa casa se respetan las leyes de la termodinámica. Homero se refiere a la segunda ley de la termodinámica, que en otro enunciado nos está diciendo es la misma forma, es decir, la segunda ley tiene muchos puntos de vista, pero es la misma segunda ley. Entonces hay otro enunciado que nos dice que como esto se cumple, que les estoy mostrando acá, que esto nunca va a tener una eficiencia de 100% porque siempre va a haber una pérdida mínima de calor. Entonces, la segunda ley también nos dice que es imposible construir una máquina térmica, 100% eficiente. Es decir, es imposible construir un dispositivo de movimiento perpetuo. Entonces, Lisa no podía construir esa máquina. Ya formalmente se unen Kelvin y Planck y dicen lo que se conoció como el primer enunciado ya serio de la segunda ley, que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo, o sea que lo convierta todo en trabajo. ¿Bien? Él por su enunciado, que es lo que les acabé de mostrar, él recibe el cargo de caballero y él se llama William Thomson, pero entonces en ese momento los reyes lo nombran caballero por sus aportes a la ciencia y pasan a llamarse el caballero Kelvin. ¿Bien? Por otro lado, Clausius, que es un poco más joven y está en otro lugar del mundo, trabaja en lo mismo y él enuncia la segunda ley de la siguiente forma. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, ahí él se está refiriendo sobre todo a la bomba de calor. Este es Clausius. Ustedes en el libro van a encontrar diferentes enunciados. Yo ahorita les sugiero una lectura para que vean en qué consisten las máquinas térmicas, cuáles son, qué es un refrigerador, qué es una bomba de calor, qué diferencia hay para su quiz, ¿no? Pero sobre todo para que comprendan que todo se basa en que no es posible que convirtamos todo el calor en trabajo. No es posible, por lo menos en este planeta, nosotros aquí. ¿Bien? ¿Y por qué es imposible? ¿Por qué se pierde ese residuo de calor? ¿Por qué no podemos construir la máquina perfecta? Entonces, unos años más adelante, para darle forma y darle una razón a ese enunciado, porque nadie lo comprendía muy bien, se postula la propiedad termodinámica denominada entropía. Hemos visto energía interna, entalpía, y hoy vamos a empezar a hablar de entropía. La entropía nace como propiedad termodinámica para dar respuesta a esos postulados de la segunda ley, para que comprendiéramos por qué los procesos de la naturaleza no nos permiten convertir todo el calor en trabajo, porque siempre perdemos algo, porque nuestra eficiencia de máquinas térmicas no es el 100%. Este concepto pues es bastante abstracto, es una cosa, no se puede medir en un laboratorio con un entropiómetro,
es algo que yo les decía en otra conferencia, filosófico, toca un poco también los conceptos religiosos y ha sido debate, ha sido un tema de la ciencia ficción, de diferentes libros, y es muy bonito. Entonces veamos qué es la entropía. La entropía, de forma muy sencilla, podría ser tan complicado como una ecuación gigante de diferencial de muchos niveles, pero no, veámoslo como algo sencillo para comprender, ¿bien? Porque los que estudian los conceptos matemáticos de entropía, pues además de que están un poco locos porque eso es un tema muy complejo, son estadísticos termodinámicos. Entonces, eso es una cosa demasiado compleja. Pero nosotros como ingenieros debemos verlo con utilidad y práctica. Entonces, la entropía la podemos ver como el nivel de aleatoriedad o caos de un sistema. Los sistemas tienen diferentes niveles de orden, lo vimos en la conferencia anterior. Los sistemas o las sustancias puras cuando están en estado sólido están organizaditas, ¿sí? Las moléculas están más o menos en una red, pero en la fase gaseosa están aleatorias, están caóticas, van y vienen, se chocan, se alejan, se acercan. Entonces, ese nivel de organización interno de los sistemas está relacionado con la entropía. La entropía puede verse de forma muy sencilla como el nivel de caos de un sistema, cualquiera que sea. Entonces, todos los procesos termodinámicos que sufre un sistema afectan su entropía, porque cuando usted lleva un sistema de un lado al otro, perdón, usted puede estar aumentando o disminuyendo la entropía de ese sistema. El universo, y esto hace parte de un estudio un poco más moderno sobre el universo, moderno estoy hablando de 1950 hacia acá, en donde encuentran que la entropía del universo está en constante aumento, o sea, de todo el universo. Es como si todo el universo tuviera un nivel de entropía que va aumentando, todo el tiempo va aumentando y aumentando. ¿Por qué va aumentando? No lo sabemos, pero ¿saben qué lo hace aumentar? Ese calor residual que acabamos de ver hace 2 diapositivas, el de desecho, el que nos sobró, que no pudimos convertir en trabajo. Eso es como energía que se pierde. No es que se pierda porque se conserva la energía, sino energía que ya no es útil, que yo ya no puedo devolver a un proceso para utilizarla. Es una energía de desecho que alimenta la entropía del universo. Entonces, ese aumento de la entropía del universo está relacionado con una teoría del Big Bang, ¿sí? Recuerdan y que estamos en constante expansión y va a llegar un momento en que la energía disponible que tenemos en nuestro universo nos la gastemos y toda se haya convertido en energía residual, porque perdiendo de a poquito y de a poquito, pues vamos a llegar a un momento en que ya no haya energía disponible. Y en ese momento, pues dicen los teóricos que llegaremos a un punto de desaparición del universo o un punto donde vaya a cambiar. Obviamente nosotros no vamos a estar ahí porque eso va a pasar en millones de años. Nosotros alcanzamos a seguir viviendo, enamorándonos, aprendiendo, llorando, riendo y todo lo que sea posible y no somos en la historia de este universo sino apenas un puntito. Entonces eso va a pasar y esa es la teoría que es muy interesante. Y lo cierto es que la entropía del universo está en constante aumento. Y como todo el universo está aumentando su entropía, tenemos que responder a él desde el planeta Tierra. Entonces, muchos procesos que ocurren en nuestro planeta, que son de forma natural o espontáneos, obedecen a ese aumento de entropía. Bien, por ejemplo, deje usted un cuarto bonito, déjelo ahí 100 años, vuelvan 100 años y vea qué pasó. Yo creo que este cuarto era muy lindo, pero dejémoslo 30 años menos. Y cuando usted llega, ¿qué observa? Nadie hizo aseo en ese cuarto, nadie lo organizó, nadie lo tocó. Entonces la naturaleza que hizo ir deteriorando todo. Todo se fue cayendo, la madera que había en el techo se descompuso, por acá se cayeron estas cosas, pues crecieron plantitas, pero esas plantitas también empezaron como a envejecer. Hubo un avance en el tiempo que logró un deterioro y aquí se puede ver si uno analizara
¿qué pasó con los sistemas desde el punto de vista termodinámico? El sistema techo, el sistema cama, el sistema colchón se deterioraron, aumentaron su entropía porque nadie invirtió trabajo en organizarlo. Entonces, esos deterioros son aumentos de entropía y si uno lo ve, los sistemas aquí son más caóticos que hace 30 años en este cuarto. Y para no ir más lejos, nosotros mismos somos una muestra del aumento de entropía. Nosotros, y esto es algo contra lo que se ha luchado, por ejemplo, que Cleopatra se bañaba en leche que para no envejecer. Ha habido técnicas en todos los tiempos para que no envejezcamos, pero resulta que el envejecimiento es simplemente obedecer a nuestros procesos naturales y aumentar nuestra entropía. Esta niña en alguna ocasión tuvo su piel tersa, sus párpados no estaban caídos, no había ninguna arruguita, pero hay un deterioro, perdón, que estoy diciendo, un deterioro, donde empiezan a aparecer esas arruguitas, pues por procesos también de oxidación que hay en la piel y demás, y estas arruguitas simplemente son el aumento de entropía porque nosotros somos parte de este universo que está en constante aumento. Y luchar contra eso, pues sí, uno se puede aplicar el Botox y la crema Pons que vale un jurgo y lo disimulamos, pero no podemos ir en contra de eso. Estamos deteriorándonos y es parte de nuestra existencia. Físicamente, como sistemas termodinámicos, nuestra entropía va aumentando hasta que un día vamos a fallecer y ese día seguirá el aumento de entropía hasta que volvamos a ser parte de la Tierra. Entonces, el aumento de entropía o los procesos naturales, todos nos llevan a eso. Le pasa a las frutas, le pasa a los árboles, le pasa a las flores, a todo le pasa. ¿Cómo lo podemos revertir? Bueno, el envejecimiento difícil. En este cuarto sí podríamos haberlo organizado, haberlo estado pintando, haberlo estado cambiando y eso requeriría una inversión de trabajo nuestra. Entonces, ojo aquí, los procesos naturales ocurren de forma espontánea. Si usted los deja ahí quieticos, ellos ocurren y aumentan la entropía. Pero a veces yo sí puedo disminuir la entropía. Y uno diría, no, profe, porque si usted disminuye la entropía, va en contra de lo que está, de la ley que nos dice que el universo está en constante aumento. Y resulta que no, yo puedo invertir trabajo organizando este cuarto, disminuyo la entropía del cuarto, ¿cierto? Pero lo pago muy caro porque al invertir trabajo hay otro sistema que podría ser yo, que podría ser el alrededor, que aumentó la entropía mucho más. Entonces es como un juego donde sí controlamos un proceso, pero ¿a costa de qué? A costa de que algo más se sacrifique para responder a esta ley universal. ¿Bien? Bueno, continuamos. Ahora, sí, señora. Es que hay dos personas tratando Listo. de ingresar, no sé si de pronto sí te aparecen, sí son ellos. Listo, señorita, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Porque esto pues le da a uno como crisis existencial, ¿no? Pero todo esto debemos verlo desde el punto de vista de los procesos industriales que vamos a analizar. Entonces, aterrizando todo a los procesos industriales donde queremos transformar un alimento, queremos transformar algún agente ambiental o queremos modificar algo, tenemos primero que ser conscientes que los procesos que no son naturales van a requerir trabajo y energía por parte nuestra. ¿Bien? Tenemos que ser conscientes que luchar contra la naturaleza nos cuesta, entonces eso hay que analizarlo en un proceso industrial. Antes de ir allá, vamos a ponerle un poquito de ecuaciones y números o variables a esto que acabamos de ver. El cambio de entropía del universo, recuerdan que este símbolo significa cambio. El cambio de entropía del universo es igual a la suma de dos cambios, siempre. A la suma del cambio de entropía de un sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Siempre se analizan estos dos y deben obedecer a un cambio que siempre va a ser positivo, que es el del universo. Entonces ahí es donde empezamos a analizar cómo disminuye uno y aumenta el otro, pero obedeciendo a esa ley del universo.
Teniendo en cuenta esto, veamos qué es un proceso espontáneo. En un proceso espontáneo, que es el que va de acuerdo al universo, el cambio de entropía siempre va a ser positivo. Entonces ahí entro yo a ver, bueno, si el cambio de entropía en total fue positivo, ¿qué opciones hay entre el cambio de entropía del sistema y de los alrededores para cumplir con eso? Imaginen que el cambio de entropía del sistema es de esta magnitud, como esta flechita. Y el cambio generado en los alrededores puede ser menor, o sea, usted disminuye la entropía del alrededor de alguna forma, pero nunca lo va a hacer mayor al aumento del sistema, para que si ustedes mentalmente suman estas dos flechitas, encuentran un valor que es positivo, un cambio positivo que obedece a esta ley. Bien, entonces, si el sistema aumentó demasiado su entropía, los alrededores pudieron disminuirla, pero no más de lo que aumentó el sistema, porque siempre debe haber un cambio positivo en el universo. Hay otra opción y es que el sistema que usted está analizando disminuyó su entropía, porque usted lo organizó, porque usted lo volvió, lo solidificó, por ejemplo, tenía un gas y lo convirtió en un sólido. Entonces lo organizó y usted dice, listo, mi sistema disminuyó la entropía, rompí la ley universal. No, esto fue a costa de que hubiera un aumento de entropía muy alto en los alrededores, para que finalmente el cambio neto también sea pues considerable. Es decir, nunca vamos a lograr ir en contra de ese aumento universal, pero sí vamos a tener diferentes situaciones. En algunas situaciones industriales estamos aumentando la entropía del sistema y en otras la estamos disminuyendo, pero no crean que cuando la disminuyeron fueron en contra del universo, no, eso fue a costa de algo más grande. El caso es que los procesos espontáneos siempre tienen cambios de entropía positivos. Eso quiere decir que la entropía del estado final siempre es mayor a la del estado inicial, o sea, se logró un nivel caótico mayor. Son espontáneos porque ocurren sin que usted se esfuerce, son espontáneos porque ocurren en la naturaleza de forma natural. Tenemos otra definición muy importante que es el proceso reversible. Entonces, en estos procesos reversibles, un momentito, gracias. Los procesos reversibles son aquellos en que, teóricos, en que el cambio de la entropía del universo es cero. O sea, son procesos que no afectan la entropía del universo, ni la disminuyen, ni la aumentan, la mantienen. Son teóricos porque, como dice Cengel en ese libro tan bonito que tienen ustedes de termodinámica, él dice que los ingenieros necesitamos siempre procesos ideales para analizar procesos reales. Son procesos ideales que no existen, pero que son más fáciles de analizar. Entonces, estos son uno de los procesos ideales. ¿Qué significa reversible? Que el cambio de entropía generado es igual a cero. O sea, no hubo cambio de entropía, ni aumentó ni disminuyó. No son reales y en ese caso, el cambio de energía interna del sistema es igual al cambio de energía, perdón, energía interna no, entropía del sistema, es igual en magnitud al cambio de entropía de los alrededores, pero en dirección contraria, por eso se anulan y da cero. Procesos reversibles también se pueden ver como aquellos procesos, fijémonos en un estado de equilibrio, un sistema está en un estado de equilibrio muy cómodo y tranquilo ahí. Yo lo modifico un poco, pero lo modifico tan poquito que él muy fácilmente vuelve a su estado de equilibrio. Si yo le hago cambios muy grandes, lo alejo del equilibrio y él no va a volver al equilibrio con facilidad. En la vida real, los cambios que se generan difícilmente son reversibles. Pero como estos son modelos teóricos, entonces yo digo, listo, los procesos reversibles son aquellos donde yo modifiqué un sistema que estaba en equilibrio, pero lo modifiqué tan poquito, que él pudo retornar al equilibrio fácilmente. Bien, esa es la idealidad de un proceso reversible, procesos de modificaciones muy pequeñas. ¿En la vida real existe? No, yo no vuelvo a tener 5 años, es imposible que yo vuelva a tener 5 años en este momento porque sufrí un proceso espontáneo, natural, que no es reversible. Yo jamás voy a volver a tener 5 años.
Y aún así, digamos, si uno puede, y esto está también en una frase de la Biblia, no me acuerdo, que alguien decía que aun cuando uno fuera al río, al mismo río, al mismo día del año, iba a ser un río diferente. ¿Mm? Sí, porque el agua ya es diferente. Entonces, esos procesos que son espontáneos tienen cambios que no puedo revertir. Pero para efectos del estudio termodinámico, uno a veces dice, este proceso es reversible. El proceso imposible es otra definición. Bueno, ¿qué es un proceso irreversible? Es un proceso que no se puede devolver. O sea, casi todos los procesos que son naturales son irreversibles. Esa es otra definición que ustedes van a encontrar. Y el proceso imposible es aquel donde la entropía del universo, el cambio de entropía del universo, se ve afectado negativamente. O sea, donde yo haga algo que disminuya la entropía general del universo, eso es imposible. ¿Cuándo se da eso? Cuando el cambio de entropía del sistema es negativo y además el de los alrededores es negativo. No, esto no es posible. No puedo lograr un proceso que en total tenga un cambio de energía, de entropía neto menor a cero, porque eso sí va en contra de la ley universal. ¿Listo? Bien. Continuemos. Entonces, ahora sí, liguémoslo a un proceso industrial. Entonces ya vimos esto, cómo el sistema de los alrededores juegan para cumplir con esa ley universal. Hablamos de la energía disponible. Entonces es como si hubiéramos nacido en este universo. Nació el universo con una energía disponible, ¿sí? Como con una base de energía para gastar. ¿Listo? Y empezamos a existir y empezaron a pasar todos los procesos y demás, pero como vimos en la primera diapositiva, siempre hay una pérdida de energía que no se puede aprovechar, pequeñas pérdidas. Esas pequeñas pérdidas se van a alimentar al universo y ya no las puedo utilizar más. Entonces, esa es energía que no se puede aprovechar. Y cuando esa energía que no se puede aprovechar corresponda a toda la energía que teníamos disponible, es como si nos gastáramos toda esa energía y al gastarla, poco a poco vamos haciéndola inútil. Llegar a un punto en que ya no tengamos más energía disponible y vamos a llegar al máximo nivel de entropía del universo, el máximo nivel que se puede lograr a nivel entrópico en el universo. Y en ese momento, muerte térmica del universo. Entonces, este es otro postulado de la segunda ley, que cuando lleguemos a un máximo nivel de entropía vamos a llegar a la muerte térmica del universo porque no va a haber energía disponible para ningún proceso, incluyendo la vida. Esto es cruel y triste, pero como les digo, eso no va a pasar mañana ni el otro mes y va a pasar en millones de años, que yo creo que como vamos no va a existir la raza humana, porque a este paso de consumismo y destrucción, pues no vamos a dejar ni planeta. Entonces esto pues va a pasar quién sabe cuándo, pero hay que saberlo, ¿no? Cuando Clausius, que fue el que habló de muerte térmica, lo enunció, él escribió un libro sobre esto y él dice, me va a permitir leerlo textualmente, y eso fue en 1868. El universo, sistema aislado de energía constante, tiende a un estado de máxima entropía, donde toda su energía disponible se pierde en forma de calor. En cuanto más el universo se aproxima a esta condición límite, en la cual la entropía es un máximo, más disminuyen las ocasiones de cambios posteriores, o sea, menos procesos vamos a tener. Y suponiendo que esta condición sea al fin alcanzada, ningún cambio podría tener lugar nunca más y el universo estaría en un estado de muerte inmutable. Bien, porque no hay energía para hacer ningún proceso. Él habla ahí de cambios, pero se está refiriendo a procesos termodinámicos. Y Thomson, curiosamente, unos años más adelante, habla de lo mismo. Dice, a pesar de que la energía mecánica es indestructible, existe una tendencia universal a su disipación, o sea, su pérdida gradual, que produce un aumento y difusión gradual del calor, cese del movimiento, un agotamiento de la energía potencial a través del universo material. El resultado sería inevitablemente un estado de reposo y muerte universal. ¿Bien?
Y aquí está mi amor platónico, se los presento, Carl Sagan. Él también hablaba, pero desde otro punto de vista, de la muerte térmica del universo y de lo que significaba. Y él decía, nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. Cuando uno lo lee, porque él tenía su serie de Cosmos cuando yo era niña, no hace mucho, y él también tiene muchos libros, y él en los libros habla bastante, aunque uno no lo vea explícitamente, de entropía y de termodinámica. Entonces, él frente a la muerte térmica del universo siempre decía, bueno, pero ¿qué somos nosotros dentro de todo ese universo? Nosotros no somos sino un puntito. Y entonces él siempre lo relacionó con un solitario grano de polvo en esa penumbra cósmica. Y él decía, si somos solo un puntito que va viajando por ahí en ese universo, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué hacemos guerras? ¿Por qué nos preocupa tanto tener el poder, tener la razón? ¿Por qué nos destruimos? Si finalmente no somos sino ese puntito, vivamos tranquilos. Esto es un poema, no es un poema, es un escrito que se llama Un punto azul pálido, que se los recomiendo si les gusta. Es muy bonito. Bueno, entonces sigamos. Así que la entropía, como propiedad termodinámica, se denomina S, S, y representa la medida de desorden molecular o aleatoriedad molecular que hay en un sistema. Y la entropía nos ayuda mucho porque nos dice que los procesos solo suceden en cierta dirección, no en la dirección que quiera el ingeniero, no. Los procesos siempre van a suceder en la dirección en que correspondan a ese aumento de entropía del universo. La dirección en que ocurre ese proceso entonces está determinada por ese aumento universal de entropía. ¿Qué puede hacer el ingeniero? Primero, saber que todo tiende al caos y aprovechar eso cuando le sea posible, porque a veces yo sí quiero que todo tienda al caos para un proceso industrial, pero también saber que si no quiere que su sistema se desordene de forma natural, va a tener que controlarlo, va a tener que limpiar ese cuarto, va a tener que organizarlo y eso le va a significar trabajo. Entonces, el ingeniero debe saber que si no invierte trabajo en sus procesos, ellos no van a funcionar como él diga, sino como la naturaleza diga. Bueno, cualquier proceso que no produzca un aumento neto de entropía es reversible. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, sí, sí, sí. Este es un ejemplo de proceso reversible y irreversible. Imaginen que ustedes tienen una varillita ahí, ¿sí? Invierten trabajo porque esto tiene una pesa atada con una cuerdita. Y entonces yo empiezo a girar, como a desenrollar la cuerdita y el peso baja. Él estaba inicialmente en equilibrio, quietito, tranquilo. Cuando usted lo movió, el peso bajó y se alejó de su equilibrio. Pero si yo vuelvo a enrollar la cuerdita, puedo hacer que el peso vuelva a su estado inicial donde estaba en equilibrio. Entonces, este es un proceso teóricamente reversible. ¿Pero por qué sucedió? Pues porque yo tuve que invertir otra vez trabajo para devolverlo a la parte inicial. Y un proceso irreversible muy claro, este ejemplo me gusta porque pues uno se lo puede imaginar. Imaginen un gas que tiene tantas moléculas y están todas ahí a una temperatura y están como inquietas y se chocan y demás. Imaginen que yo abro una valvulita, abro una valvulita pequeña y dejo que se escape el gas. Las moléculas del gas se van y yo dejo 2 horas eso y las moléculas se van por el cuarto y salen del cuarto y bueno. ¿Qué probabilidad hay de que yo vuelva a conseguir las moléculas de ese gas exactamente las mismas y las encierre nuevamente en este bloque? 0. Entonces son procesos, los escapes de gas son unos procesos claramente irreversibles porque no lo va a lograr usted revertir eso y recibir de nuevo el gas. Los gases, como ya sabemos, son más difíciles de controlar. Bueno, y aquí está lo que les comentaba, el nivel de desorden molecular relacionado. Un momentito que están en el chat de Skype diciendo que no pueden entrar, pero no me han mandado la sugerencia, la solicitud. Entonces, si nosotros vemos, algo importante, las unidades de entropía son kilojulios sobre Kelvin.
Y si es específica, sobre kilogramo por Kelvin, siempre sobre temperatura. Y la temperatura siempre está en Kelvin. Entonces, si viéramos un nivel de entropía de los estados o las fases, el estado sólido tiene menor entropía, está más organizado, menos caótico, luego el líquido y luego el gaseoso. Bueno, eso ténganlo en cuenta. Aquí sí se nos complica la cosa y empezamos con integrales, pero bueno, les dije que iba a ser algo más tranquilo, pero pues toca ver las ecuaciones. La entropía se denota con S, sus unidades siempre serán, y esto ya es diferente, estamos acostumbrados a que calor, trabajo y energía interna siempre están en unidades de energía que son julios, BTU, calorías. La entropía no, la entropía está en energía sobre temperatura, siempre toda la vida y siempre sobre Kelvin. Cuando usted quiere medir un cambio de entropía, lo mide como la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, ¿cierto? Y resulta que se puede calcular a partir de una integral. ¿Qué va a integrar usted? Un momentito. Usted va a integrar, esto es para un proceso isotérmico. El cambio de entropía se mide como la integral entre el estado 1 y 2 del calor sobre la temperatura. ¿Mm? Entonces, generalmente lo puede encontrar como el cambio de calor que hubo, ya sea positivo o negativo, que ustedes ya saben calcular sobre una temperatura que siempre va a estar en Kelvin. Esto, no se me estresen con esto porque en la siguiente conferencia vamos a ver cálculos termodinámicos, cálculos de entropía. Hoy quería solo que reconocieran el concepto y que supieran pues qué les dice un cambio de entropía negativo, qué les dice un cambio de entropía igual a 0 y uno positivo. Para la presentación de su quiz, entonces en el libro de termodinámica, les sugerimos leer en el capítulo 6, que se llama Introducción a la segunda ley de la termodinámica, estos fragmentos de páginas, 4 páginas aquí, ver muy bien el ejemplo 6.1, leer estos fragmentos de la 287 a la 292 y de la 296 a la 301, como mínimo, usted se puede leer todo el libro que es muy interesante, como mínimo. Y el capítulo 7 que se llama Entropía, por favor póngale mucho cuidado al ejemplo 7.1 que está en la página 335. Si usted lee esto va a encontrar lo mismo que yo le estoy diciendo acá y va a encontrar ejemplos, va a encontrar máquinas térmicas, que es un refrigerador, que es una bomba de calor, cómo funcionan. Léalo muy bien, léalo comprensivamente. ¿Toca leer? Sí, toca leer porque vuelvo al inicio de esta conferencia. Nos estamos acostumbrando a que todo nos lo dan en videos y no sé, yo soy muy a la antigua todavía. Yo creo que hay que leer. Que se lean todo el libro, no tengo tiempo, profe. Sí, yo sé que no tienen tiempo, pero leer 4 páginas, aquí hay 4, 5, 9, en total son como 15 páginas, ¿sí? Y Cengel es muy chévere, o sea, a otros libros de termodinámica que hay que sí son ladrillos, Cengel es muy didáctico. ¿Por qué hay que leer? Hay que leer porque desarrollo lectura crítica, porque mejoro mi lenguaje técnico, empiezo a hablar como ingeniero, porque no me dejo meter cuentos de la directora de termodinámica en las conferencias, porque si yo le creo todo lo que dice, mejor voy al libro y compruebo lo que esa señora está diciendo, qué tal diga locuras. Y porque toca leer para mejorar nuestro nivel cultural, por muchas cosas hay que leer. Entonces, si a usted no le gusta, porque no somos un país en donde nos formaron culturalmente desde pequeños con amor a la lectura, y esa ha sido una falla y por eso es que estamos como estamos, porque no tenemos un nivel de cultura adecuado que nos permita tomar buenas decisiones como ciudadanos. Entonces, bueno, al menos lea ingeniería, porque si usted está estudiando ingeniería o tecnología es porque le gusta el cuento. Entonces, lea, por favor, lea, esto es muy importante para que usted mejore sus competencias comunicativas y luego de que haya leído y si quiere tener el libro abierto no hay problema, presente su quiz de la fase 4. Bueno, eso es todo lo que teníamos preparado para hoy, siendo las 8:59 de la noche. Me dijeron haga las conferencias más corticas, yo antes duraba 2 horas hablando, las estoy haciendo de 1 hora. Porque ejecutamos los comentarios que ustedes hacen en sus encuestas. Bien, entonces abro un espacio de preguntas
Gracias por su atención. ¿Se han visto esta serie? Cuando les pregunten cómo va su vida, entonces ustedes ya pueden responder lo que está respondiendo ella, como la de todos los demás, sujeta a entropía, decadencia y eventual muerte. Esa es la vida. Pero hay que disfrutarla y hay que vivirla muy bien y hay que avanzar con esos cambios de entropía, envejecer de forma digna y muy tranquila. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Esto es meramente teórico. ¿Qué opinan? ¿Qué no comprendieron? Los escuchamos. Profe, buenas noches. Una preguntita. John Freddy, cuéntenos. Sí, señora. Profe, ¿cuándo volvemos a tener otro encuentro nuevamente? Muchas gracias. Me disculpan un momento, yo conecto el cargador porque se me va a desconectar. Bueno, este encuentro era apertura de la segunda unidad para la presentación del quiz. Exactamente en 15 días nos vemos para empezar a hablar de cálculos de entropía para que puedan resolver sus ejercicios individuales y... Qué pena. Que puedan resolver sus ejercicios individuales y ya empezamos a ver ecuaciones de entropía. ¿Listo? Entonces en 15 días. Miren que aquí nosotros estamos con un Listo, profe, muchas gracias. de neutro, ¿cierto? Que es 8.79. Súper. Juan Camilo, ya, me tocó silenciarlo, qué pena. Sí, John Freddy, en 15 días, para ponerle calculadora a esto. ¿Alguna otra inquietud que no les quedó claro, que sí les quedó claro? Heidi. Buenas noches, profe. Una consulta. Por ejemplo, si tenemos, no sé, ¿qué digo yo? Una lámina de acero, ¿sí? Y la lámina de acero vuelve y no sé, se lija, vuelve, se oxida, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces uno vuelve, la lija y la pone bonita. ¿Eso no sería como tener como una irreversibilidad de la entropía? Sí, eso sería como disminuir la entropía de la lámina, ¿cierto? Y uno diría, listo, entonces contradije la ley universal porque estoy disminuyendo la entropía de ese sistema. Pero todo el trabajo que tú invertiste lijándola, limpiándola, generó una afectación en los alrededores y en ti misma que además provocaron un aumento de entropía en los alrededores y en ti mucho mayor a lo que disminuyó la entropía de la lámina. Entonces ahí es donde se equilibran o se suman los cambios de entropía del sistema con los de los alrededores y no le puedes hacer trampa al universo. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, entonces, mientras nosotros seguimos juiciosos revisando sus trabajos colaborativos, lean, por favor, lean. Me asombra a mí ver que presentan quizzes en 4 minutos y sacan 50. ¿Qué piensa uno de ese estudiante? Desafortunadamente pensamos mal. ¿Cómo en 4 minutos usted no alcanza a leer las preguntas y va a sacar 50? O tiene una suerte y una puntería impresionante, o la tareita. Tiene una puntería impresionante o está haciendo una copia, ¿sí? Entonces, pues volvemos al cuento. La idea de este quiz y de este control de lectura, primero es llevarlo usted al libro para que lea. Segundo, que usted se pruebe qué tanto de esos conceptos le quedaron claros y eso. Entonces, pues no vale la pena que usted haga trampa porque se hace la trampa a usted mismo. Sin embargo, si usted insiste en hacerse trampa a sí mismo, pues ya los tutores y yo no podemos hacer nada en ese caso. Más allá de convencerlo, aconsejarle y decirle que usted es capaz. Cuando uno ve que hacen esas trampitas, uno lo primero que piensa es ¿por qué creen que son incapaces de presentar un quiz? ¿Por qué creen eso? Si tienen todo su cerebro completo, algunos estudiantes tienen problemas visuales y auditivos y aún así lo estudian y logran. Entonces no entiendo por qué una persona con todas las capacidades cree ella misma que es incapaz de hacer las cosas. Son dilemas de las 9 de la noche de hoy. Bueno, por lo demás, tómense su tiempo, tienen 1 hora, está muy sencillito y nos vemos en 15 días. Hoy no pensé una tareita para hoy, pero les puedo adelantar algo.
El 26 de noviembre vamos a dar inicio a un workshop de fenómenos de transporte. ¿Eso qué es? Allá en el workshop lo vemos, que es una aplicación también de la termodinámica en procesos industriales de alimentos, para los que estén interesados. Sé que aquí también hay ambientales, pero bienvenidos todos. Les estaremos enviando la invitación, vamos a tener 3 sesiones donde vamos a tener invitados que nos van a hablar de la industria y de procesos industriales y aplicaciones muy específicas, y además vamos a hacer talleres. Esto lo estamos organizando desde algo que se denomina Red Curricular de Fenómenos de Transporte, y el curso de termodinámica pertenece a esa red. Entonces, es algo que diseñamos para ustedes, para que lo disfruten y lo aprovechen. A quienes asistan a ese workshop y entreguen pues ciertas también tareitas relacionadas con eso, pues vamos a dar un puntaje acá en el curso mayor al que hemos venido dando con las tareas. Entonces, próximamente les enviaremos esa invitación, ¿listo? Por lo demás, bueno, aprovechen estos 15 días para avanzar en los otros cursos y luego empezamos la fase 5. Acuérdenme de algo en la siguiente conferencia, por favor, para presentar la fase final de este curso, que es un examen nacional. Tenemos que hacer un registro en Proctoring, que es una cámara. No sé si ustedes ya lo han hecho en otros cursos. Si no lo han hecho, en la siguiente conferencia acuérdenme a alguien de explicarles eso, porque ustedes tienen que tomarse un registro fotográfico en el computador y para poder detectar quiénes son ustedes, y el día del examen nacional habilitarles la prueba para que ustedes sean los que están presentando la prueba. Detección facial, exacto. Entonces, tengo que explicar eso otra vez porque algunos no lo han hecho, pero eso lo hacemos en 15 días, hoy no. Listo, John Freddy, cuéntanos. Profe, una preguntita. La fase 5 arranca en el momento en que se venza El el quiz. quiz que hay que hacer, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo, Sí. profe. O Y sea, sí. sí, dime. Profe, qué pena. Y el cierre del quiz es que exactamente qué día, que no recuerdo en la guía. El cierre del quiz ya le digo para cuándo está. O sea, estos 15 días son tranquilos porque ustedes pueden hacer esa lectura en una tardecita que tengan libre, van presentando su fase. Y la fase colaborativa 5, pues tiene una dinámica similar a la que trabajaron en la fase colaborativa 3. Entonces, hasta ahí. Bueno, ya te digo, el quiz está venciendo el 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre empezamos la fase 5, que va hasta el 28 de noviembre. Entonces, quedan 11 días todavía para el quiz. Yo espero y sé que les va a ir muy bien. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no es más, si no tienen más inquietudes, fue un gusto haber estado con ustedes. Agradezco mucho su asistencia. Yo sé que al principio dije solo 14 de 380, pero no debí decirlo, porque así sea uno, es muy valiosa su asistencia. Que se tomen el tiempo de acompañarme acá para no hablar sola y demás, es muy importante. ¿Listo? Feliz noche, que descansen. Ahora más tardecito subo la grabación al canal. Gracias, buenas noches, profe. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches.